tenemos una teoría de cómo hacerlo, ¿no? Que está este libro que llama Argentina Humana, es un libro de combate, es un libro para las elecciones, por decirlo de alguna manera, que tiene un planteo filosófico, que tiene la forma de ejecución de ese planteo, que es lo que nosotros llamamos el tercer plan quinquenal, es decir, recuperar la idea de planificación frente a la idea de las fuerzas invisibles del mercado, que es como el contraste fundamental, el ser humano construyendo su propio destino voluntariamente y no con este orden espontáneo que plantea la teoría neoclásica o el anarcocapitalismo. O sea, las cosas se ordenan solos porque hay un sistema de señales que es el mercado. Nosotros planteamos que tiene que haber una planificación estatal en el marco de una economía mixta, pero con también un esquema humano, es decir, que hay un paquete, si se quiere, de derechos elementales, obviamente comer, obviamente tener un refugio para vivir, no ser siervo del alquiler, que es como una forma nueva de servidumbre, ni ser verte empujado a tener que tomar tierra, porque no tenés un lugar para vivir. Entonces, la comida, la vivienda, la ropa, la educación, la salud, un paquete de derechos básicos estén absolutamente garantizados, que están en nuestra Constitución, solo que se proclaman y no se cumplen, que es una característica de la época y que le dio fuerza a Milei, que es la nominalización, es decir, nombrar las cosas. Lo que se dice con el pico y no se sostiene con la política ni con la realidad. Los derechos que se proclaman, pero en la realidad no existen. Entonces viene un tipo y te dice, no existen los derechos sociales, son una aberración. Entonces, bueno, uno ve que en parte es mentira, pero también uno ve que a veces sostenemos mentiras nosotros. Es decir, ¿la escuela pública funciona bárbaro? No, funciona como el ojete. Los que mandamos los pibes nuestros de escuela pública sabemos que funciona como el ojete. ¿Eso es culpa de los maestros? No. Gloria y honor al buen docente argentino. Pero hay una crisis de compromiso comunitario, además de una crisis presupuestaria, además de los quilombos de la familia. Es decir, toda la comunidad educativa está en una crisis. ¿El hospital público funciona bárbaro? No. No. Hay excelentes médicos y personal de salud, enfermeras, etcétera, pero la verdad que la gente se siente bastante como el ojete cuando va a hacer una fila y tiene que esperar un tipo medio muerto en un lugar. Entonces vos decís, bueno, hay cosas que hay que rediscutir profundamente. Entonces nosotros planteamos esa discusión en el tercer plan quinquenal, que es el segundo capítulo del libro, y en el tercero una estrategia de poder. ¿Cómo vamos a recuperar el gobierno, que no es el poder, y cómo vamos a establecer un esquema de poder a partir de la organización del pueblo, que implica una idea policlasista, donde tiene que estar el empresariado, pero no este lumpen empresariado llamado burguesía nacional, que se ha dedicado a cosas turbinas, cosas turbias, no todos, pero muchos, y que después termina de la mano de Milei. Es decir, Néstor Kirchner dijo el 23 de mayo, el día que asumió, voy a reconstruir la burguesía nacional. Un planteo bastante peronista. Bueno, le salió una burguesía nacional de garcas. No una burguesía nacional. Pero los empresarios nunca ganaron tanta guita como con el peronismo. Por eso. Y después los cagan. Pero a ver, después ¿qué hacen con la guita? Cuando llegan a un determinado nivel de guita, en vez de invertirla en el desarrollo del país, van a lo fácil, que es la industria extractiva. Entonces, todo termina siendo petrolero, minero. Es decir, si vos ves el empresariado peronista, o de tipos que vienen del peronismo, de tipos que vos vas a ver que están en el extractivismo. Es decir, que están en el ciclo del saqueo, que no es la capitalización de la Argentina, que no tiene nada que ver con el desarrollo tecnológico, industrial, de la economía del conocimiento, etcétera, que tiene que ver con agarrar lo que da mayor rentabilidad, que es la lógica del capitalismo. Por eso, desde mi punto de vista, la idea de reconstruir la burguesía nacional, si no va acompañada con una planificación quinquenal, estratégica, ultra transparente, porque después hay otro tema. A veces yo pido que me digan a los compañeros, les digo, che, díganme alguna cuestión que quieren que hable, que quieren que diga o que quieren que no diga. Y hoy me dijeron, no te metas mucho con el tema debido, corrupción, porque usan lo de la corrupción para joder a los compañeros. Saliste fuerte hoy a picarla con... Entonces, pero también es una forma, yo me sentí mal después, porque estoy alimentando el algoritmo, la máquina, y el algoritmo te chupa uno. Aunque ratifico cada una de las palabras que dice ahí. Cada una de las palabras que dice ahí. Te arrepentiste de la forma, ¿no? Del fondo. No, tampoco me arrepentí de la forma. Me arrepiento de meterme dentro del algoritmo. ¿Y por qué entras?
porque es muy difícil no estar ahí, porque es parte de la conversación pero no pública. tenés a alguien que te pegue en la mano. No, es que, insisto, no es ni el contenido ni haberlo dicho, es que por ahí, digamos, bueno, no sé, lo tengo que analizar, tuve sentimientos encontrados sobre eso. ¿Sos calentón? A veces sí, con alguna gente sí, con la gente que tiene mucha guita y mucho poder, sí. Y que habla chabacanamente. Es decir, un tipo forrado en dólares, jugando la de Rado Whisky y diciendo, este vigilante, pero papá, ¿de dónde saliste? ¿Del pabellón 5? ¿Me entendés? Yo conozco a los pibechorros. Tenemos 400 compañeros que sacamos de la cárcel, no para seguir choreando, sino para recuperar su vida, hacer polos productivos, etcétera. Cuando los estaban por liberar, organizamos eso. Entonces, la verdad que un tipo que vive en una mansión, que la juegue pistolero, me cae un poquito mal. Pero. ¿Por qué te tiran lo de servicio por la cabeza? Mira, el día. Lo voy a googlear acá para tenerlo. ¿Te acuerdas de Camaño que estuvo en la AFI en Cristina un Camaño, momento? ex fiscal, Voy a googlear. que vino a limpiar los sótanos de la democracia. Camaño, Grabois, AFI. Primera página que aparece, mira. Sí. Argentina.gov.ar. La AFI entregó, oficial, Milei no la bajó todavía. La AFI entregó a Juan Grabois información sobre la CETEP. Y La foto tuya en la AFI. foto mía en la AFI. Con un barbijo. Con un barbijo. Firmando la entrega. Informe de inteligencia sobre afirmaciones tomadas en manifestaciones de él y de la organización social. O sea, vos fuiste a recibir la carpeta de que te habían caminado. Lógico. Entonces, la entrada que quedó registrada, obviamente. Bueno, capaz te sacaste una foto. Para ser espía sería bastante pelotudo. Aparte voy a decir una infidencia, fui con Miriam Breckman, a la que la gente. Miriam también fue la CIDE. Miriam fue como abogada mía, sí. Porque en ese momento era abogada mía. Tenemos muchísima diferencia política. Yo le valoro algunos gestos de solidaridad que tuvo muchas veces. Conmigo particularmente, fue abogada mía en la causa contra el FMI, que yo inicié, y en alguna causa penal también, no me acuerdo bien, pero en esto de la AFI, y muchas veces las propuso ella, denuncia esto. A mí la verdad que me espía la AFI me chupó un huevo, francamente te digo. No, o sea, no me importa, me parece eso, o sea, que eso es lo que hace el enemigo. No me interesa ser víctima. Pero te tiran por la cabeza eso. Claro, entonces, debido nada más. Nada más. ¿Por qué? Porque se quedó caliente de una vez que yo dije Cristina sí, con corruptos no. Y él dice, eso lo dijo en el medio de no sé qué cosa. Mirá, papá, Julio López tiró los bolsos. Ahí había dólares. José, perdón. Que también era José Julio, ¿no? Sí. Bueno, López tiró los bolsos. Y a mí, la verdad, no me entra en la cabeza, salvo que haya algún quebrado y algún vigilante en serio, que la condenen a Cristina y los mismos jueces lo absolvan a él. Raro. Pero debido también se comió un par de años en Gallola. Rarísimo. Y no lo llamaron ni para saludarlo. Mira. No te digo. Yo creo que hay una discusión acá sobre qué es lofer y qué no es lofer. Porque si todo es lofer, vale todo. Entonces, y te digo una cosa, yo creo que estuvo mal preso todos los que estuvieron presos ahí. Todos. Incluido él. Mal preso. Porque los juicios estuvieron mal hechos, básicamente. Ahora, en algún momento tiene que haber un poder judicial que pueda diferenciar lo que es corrupción y lo que no es corrupción sin meter la política o la orientación política adentro. Porque si no, cada vez que hay una situación de corrupción, son todos víctimas. Entonces no sabes cuándo sí, cuándo no. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Para mí la corrupción es un tema muy importante. Sí, claro. Entonces, no hables de corrupción, ni en pedo no voy a hablar de corrupción. ¿Y por qué te piden no hablar de corrupción? Porque la corrupción es agenda de la derecha. Claro. Eso es así. La corrupción siempre fue agenda de la derecha, o por lo menos durante los últimos años. Pero la derecha lo está teniendo en este momento, la corrupción adentro ya. Pero desde luego. A ver, esta gente es la más corrupta del mundo. Sí. Esta gente, pero roba como si fuera un dragado, ¿no? Draga al país. Pero como tienen una capacidad de dominio sobre determinados medios de desinformación, y además por una razón que es lógica, que es la peor corrupción es la corrupción de lo noble. Entonces los que levantamos la bandera de justicia social y tenemos que ser particularmente cuidadosos, ¿no? y tener alguna coherencia en la vida.
Perón decía, ni todos van a ser santos, ni todos van a ser mártires, pero tampoco, ¿viste? Todos millonarios. Entonces, ahí hay un tema. Ahí ese es un tema. Y es un tema del que yo quiero hablar y quiero discutir. Y hay que establecer pautas éticas. Tiene que haber un comité de ética. La ética es importante. No es una pelotudez de moralina. Es importante. Es lo que tenemos los pueblos. Son nuestras ideas, nuestra capacidad organizativa y nuestra ética. En las organizaciones y todo, ¿alguna vez encontraste a alguien? Pero lógico. ¿Y qué hiciste? Hice todo lo que pude. Mirá, la carta a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular que firmó Zabaleta para explicar los derechos y obligaciones que tenían, la redacté yo. Le planteé 50 millones de veces tener un esquema como el mapa de la obra pública que hizo Catopodis, un esquema para el potencial de trabajo. No se llegó a hacer, se empezó a hacer y no se llegó a hacer. A ver, pues sí, Juanchi cuando era ministro. Claro. Sí, cuando era ministro. Sí. Hice 2 o 3 denuncias cuando hubo sospechas de compañeros vinculados al movimiento. Yo ahora no milito en el movimiento, estoy de prestado en el partido político. Se hizo el protocolo, hay un protocolo de violencia de género, un protocolo de ética, y hay una cuestión que es bastante fácil de detectar, que es la elevación de los niveles de vida. Digamos, el que está en la política, para mí, la corrupción se nota. Total. El que está en la política, en su momento de vigencia en la política o en la militancia social, y creo que eso aplica para toda militancia, o tiene que mantenerse en el nivel en el que estaba antes, o se tiene que empobrecer, no enriquecer. Entonces, salvo que venga muy de abajo, entonces por ahí ganar un sueldo, bueno, más pobre no puede ser, ¿no? Bueno, es lo que yo pienso. No me creo superior moralmente a nadie, pero yo tengo esas ideas, son mis ideas. ¿Alguna vez te intentaron coinear a vos algo? ¿Te ofrecieron negocio? No. ¿Lo estás pensando? Estoy pensando... No, estoy pensando... Estoy pensando algo parecido que me pasó. Algo que vos sentiste, qué raro esta charla. Te fuiste a una charla rara. Tuve una charla rara con un segundo de un ex ministro de seguridad, muy rara, donde me ofreció no perseguir a determinadas personas a cambio de botonear a otras personas, y eso terminó con una patada mía en una mesa en un bar. Pero es lo más parecido a una oferta non santa que recibí. Sí, eso ya... Y después recibo muchas ofertas, esto es increíble, sí, de las empresas de apuestas online. Me mandan mails. ¿Para qué? Porque como yo tengo muchos seguidores en las redes, para que sea patrocinador. Como influencer. Claro. Y bueno, es una buena salida. En vez de un plan. No, yo soy. Claro, pero yo estoy absolutamente en contra. Creo que prohibido la publicidad. ¿Cómo pega eso? Sobre todo en las capas populares. Totalmente destructiva, totalmente adictiva. 20% por mes aumenta. Cada mes aumenta un 20%. Pero además, la pornográfica propaganda que existe en eso. Sí. Logramos nosotros armar entre varios, ¿no? Un abanico importante para sacar media sanción de una ley para prohibir la publicidad. Sí. Es decir, yo estoy viendo con mi pibe de 12 años partido de San Lorenzo, y la mitad del partido es publicidad, sí, de apuestas. Entonces, el pibe agarra el celular, no, y para mayor de 18, pero el pibe agarra el celular, pone la tarjeta de crédito del tío, del abuelo, del padre, claro. Bueno, no, eso es terrible. Es como cuando pusieron los casinos en las salidas de la Panamericana. Sí. Perdón, y en la salida de la General Paz. Entonces yo me acuerdo del Loma del Mirador, porque tenía un compañero que yo lo quería mucho, que, bueno, por ludópata, hizo una cagada con guita que no era de él. Se choreó guita. Sí, pero, o sea, esa era una enfermedad, sí, ¿entendés? Claro. Es una enfermedad como el que roba por droga. Es una enfermedad, hay que tratarlo como una enfermedad. Más allá de que haya una cuestión delictiva atrás, hay una enfermedad ahí, y hay una epidemia de salud mental muy grave. O sea, ese es un tema también que yo lo planteo como... Para mí el criterio de justicia es el que dijo Evita. Donde hay una necesidad hay un derecho, y ese derecho hay que hacerlo efectivo. Y hay una necesidad de atención de la salud mental, en todos los planos: adicciones, ludopatía, depresión. Bueno, eso yo creo que hoy se aplica al 70% de la población. Supongo que los que estamos acá
1, 2, 3, 4, 5, se fue 1, 6. Por lo menos la mitad, algún problemita tenemos. No, yo te diría todo. Ok, bien. Entonces todos necesitamos ayuda. Sí, sí. Y eso para mí es un tema muy importante que lo tenemos que planificar. No puede ser solamente una. Entonces planificar. ¿Cuántas salitas? ¿En dónde se van a poner? ¿Quiénes van a atender? O sea, en Argentina si hay algo que tenemos superávites de psicólogos. Sí, bueno, los exportamos. Exportamos psicólogos, loco. Sí. No, bueno, entonces no puede ser que la gente no pueda tener atención y que estos hijos de puta hayan querido cerrar alguna parte, que por suerte esa pelea la ganamos, ¿no? Porque vos tenés así como esta contradicción, como que es gente que coquetea con la locura, ¿viste? Uh-huh. O sea, vos tenés como una vanguardia pública del gobierno que son terraplanistas lobotomizados. Después una segunda capa que son una banda de hijos de puta, Caputo, Sturzenegger. Después una tercera capa, o sea, en términos de poder real, que es la oligarquía destapada. Hay un destape oligárquico donde los tipos dicen cualquier cosa impunemente, o sea, se burlan de los de abajo impunemente. Se creyeron de verdad lo que dice Milei de que ellos son los héroes de la historia. Y una cuarta capa que son los intereses supranacionales de alinear a la Argentina con definiciones geopolíticas que no benefician a la Argentina. Y eso hay que confrontarlo sin ser tonto y sin ser necio, sin enojarse, aunque un poquito vale enojarse, sin enojarse con la mitad de la sociedad que banca el gobierno. Digo, un poquito hay que enojarse porque también la cultura del hijo de puta hay que combatirla en la gente. La cultura de ser un sorete, cagarte en el vecino, cagarte en el de al lado, cagarte en tu propia familia y justificar eso con que yo cuido la mía, ¿viste? Es la mía, no me saqué la mía. Entonces no me saqué la mía es todo. Sí, vale todo. Vale todo. Ahora, la disminución de la tasa de inflación, el superávit fiscal y comercial, el control del tipo de cambio. No hay que ser libertario para estar de acuerdo con eso. No hay que no ser pelotudo. ¿Quién puede estar en contra de eso? Ahora vos decís, bueno, ¿a qué costo lo hizo este tipo? A un costo gravísimo. Sí, pero esa discusión la gente no la quiere tener. Bueno, pero yo sí. No, y está muy... Y para eso... Y yo sí, porque la inflación es un fenómeno que no tiene únicamente que ver con el poder adquisitivo. La gente perdió poder adquisitivo con este gobierno. Perdió un montón, porque la devaluación fue brutal. Pero hay un factor psicológico también ahí, que es la lista de proveedores del almacenero y viene con menos cambio de precio. Y la gente tiene menos angustia porque lo que hay de materialidad en su existencia, que es su salario, más o menos sabe cuánto le va a servir. Así que a mí no me jodan con que eso es una boludez de los liberales. No es una boludez de los liberales. Será una boludez de los liberales al que se le va aumentando el sueldo todos los meses. Por otro lado, termino con esto, sí. Puede ser que esta gente son endeudadores seriales, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es malísimo. Pero eso lo entiende cualquiera, que endeudarse es una cagada. Como cualquiera entiende también que tiene que haber una relación razonable entre los ingresos y los gastos del Estado. Pero eso se resuelve de distintas formas. Se resuelve también cobrándole impuestos a los multimillonarios y gastando correcta y eficientemente la plata sin que pasen cosas que ellos dicen y como ellos la dicen no quieren decir que no sean veraces. Milei es el villano veraz. Te mezcla mentira con verdad, que es la mejor forma de mentir. Uh-huh. Entonces, algunas de las mentiras que él dice están ocultas en verdades que nosotros no queremos reconocer. Y yo las quiero discutir. Hasta acá el video de hoy. Contame en los comentarios qué opinás de esto. Nos vemos en el próximo video de Argentina Noticias.